Hola chicos, muy buenos días, bienvenidos a esta nueva semana, Colegio Santa Luisa Aprende en Casa. Clase de Comunicación L1 Castellano. Mis queridos dramaturgos, preparémonos para nuestra puesta en escena. El día de hoy vamos a aprender cosas muy interesantes, los invito a que participen de ellas. Bueno, para la contextualización, antes de la contextualización les voy a proyectar dos videitos en los cuales nos va a dar un poco más de avance significativo sobre la actividad que vamos a realizar hoy. ¿Listo? Entonces vamos a ver los dos videos y después de los dos videos iniciamos con la contextualización. Bueno, después de ver los dos videos, ¿sabes cuáles son los elementos que hacen parte de un guión teatral? Listo, te invito a conocerlos. Entonces, el título de la obra. Siempre la obra debe tener un título. O monólogo. Cuando hablamos de monólogo, estamos hablando de un discurso que genera una sola persona, ¿sí? Monólogo, cuando la persona está actuando y es una sola persona la que hace la interpretación, ¿listo? El cual se va a presentar. Entonces, en este caso, yo puse un ejercicio de la Caperucita y el Lobo Feliz. A ver, yo puedo armar una obra teatral cambiándole personajes, dándole un nuevo escenario. Normalmente nosotros conocemos la Caperucita y el Lobo, ¿cierto? Pero no, yo puedo darle una transformación a esa historia que nosotros conocemos y yo le puedo decir Caperucita y el Lobo Feliz. Entonces, el título siempre va a ir en mayúscula y resaltado, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, vamos pensando cuál va a ser la obra teatral que yo voy a crear o mi monólogo. Si queremos que en la obra teatral participen su familia, entonces para ello usted hoy va a escribir el guión y en el guión pues debe colocar los personajes que van a ser parte de esa obra teatral, ¿listo? Entonces en este caso, si vamos a hablar de mamá, papá, hermanos, pues la idea es que en el momento en que ustedes vayan a hacer la obra, ustedes estén todos en casa para que puedan actuar, ¿listo? Entonces, bueno, ¿qué vamos a tener en cuenta? Pues el título de la obra que usted le va a colocar. Usted puede modificar una obra que conozca, un cuento, una historia, un relato, ¿sí? Lo que usted quiera, puede modificarlo o hacer el mismo, pero lo ideal es que usted tenga en cuenta cada uno de los pasos. Las escenas están dentro del mismo acto, hacen referencia a los personajes que aparecen en el escenario. Un cambio de escena significa un cambio de personaje. Entonces, primera escena. Entonces, o escena 1, ingresa Caperucita sorprendida. Entonces, esa es la primera escena. Ingresa Caperucita sorprendida y el lobo feliz la espera. Entonces, ahí ya estoy dando como la primera escena. Ingresó Caperucita y el lobo feliz la está esperando. Y ella lo ve sorprendido, ¿sí? Entonces ahí ya estoy hablando como de la primera escena, de lo que se va a tratar mi historia. Listo, ¿qué son los personajes? Se dividen en principales y secundarios. Principales son como los actores que más tienen, que más participan durante la obra. Secundarios, pues ya tienen una menor intensidad. Deben tener definidas sus características. Cada personaje debe personificarse muy bien. Entonces, Caperucita ingresa al bosque y el lobo la observa y le pregunta. Entonces, aquí ya estoy dando algunas características de los personajes. ¿Quién es? Caperucita. ¿A dónde ingresa? Al bosque. ¿Y quién la observa? El lobo. ¿Listo? ¿En dónde está esta historia? ¿En dónde va a ser narrada? En un bosque. ¿Listo? Si mi historia va a ser narrada en un parque, pues debo ambientar mi casa a un parque. Si mi historia va a ser narrada en un comedor, pues vamos a hacer la narración en la cocina o cerca al comedor, ¿sí? Entonces depende de la ambientación que ustedes le quieran dar a su obra teatral. Los personajes, como les digo, deben caracterizarse muy bien.
El diálogo es el texto que interpretan los actores, pues es el diálogo es el texto que está dentro del guión que los personajes se tienen que aprender. Pero no solo es que se aprendan lo de ellos. Entonces, no, Caperucita, entonces yo voy a ser Caperucita. Entonces, Caperucita aparece 5 veces en la obra. Entonces, yo solo me voy a aprender en los 5 momentos que debo ingresar. No, o sea, esos me los debo aprender muy bien, excelente. Pero también debe conocer cómo va la secuencia de la obra, ¿sí? También debo conocer en qué momento entro a actuar y en qué momento debo salir, ¿sí? Porque si no tengo en cuenta esos tiempos, voy a hacer que algún compañero se equivoque, algún otro actor, en este caso, algún otro actor de su casa, ¿listo? Entonces, que mi papá era el lobo, entonces, mi papi tiene que actuar 4 o 5 veces, pero él debe saber en qué momento ingresa y en qué momento sale. Este trabajo queremos que sea en familia, por eso vamos a dar tiempo para que lo puedan ir realizando, pero la idea es que ustedes ya lo vayan construyendo. En la obra teatral deben haber los personajes que ustedes que sean en casa, ¿sí? No puedo colocar una obra teatral de 10 personajes cuando en mi casa solo vivimos 3. Entonces, pilas con eso, ¿sí? En el momento en que vayamos a hacer nuestro guión teatral debemos tener en cuenta los personajes, ¿listo? Entonces, bueno, el diálogo. Entonces, aquí hay un ejemplo claro. Entonces dice el lobo: hola, Caperucita hermosa. Hola, Caperucita, qué hermosa estás. Qué hermosa estás hoy. Y Caperucita le dice: gracias, lobito, me siento muy feliz. Entonces aquí estamos hablando de un diálogo, ¿cierto? El lobo le dice a Caperucita que qué hermosa que está, y Caperucita le responde que gracias, lobito, que ella se siente muy feliz. Entonces aquí ya estamos los dos personajes, el lobo y Caperucita. Lo que quiere decir que en esta historia que yo realicé solo utilicé 2 personajes, al lobo y a Caperucita. Acotaciones, perdón, esta iba en amarillito porque es lo mismo que hace parte de cada uno de los elementos de la obra teatral. Acotaciones son los gestos, los movimientos o los cambios de acto. Entonces, los gestos, alegría, sorpresa, tristeza, dependiendo lo que tengan que hacer en su obra. Esas son las acotaciones o los cambios de actores. Los cambios de actores es cuando sale un actor, entonces el actor está haciendo su papel, pero hay un momento en que él sale y ingresa otro. Entonces, eso se llama acotaciones. ¿Listo? Y esas también deben ir escritas. Entonces se da media vuelta y sale, dice en el guión. Entonces lo que debe hacer el actor es dar media vuelta y salir del escenario, y después dice: ingresa Caperucita muy feliz. Entonces cuando ingresa Caperucita vuelve otra vez, y eso es una acotación. ¿Listo? Pero todo el diálogo y las acotaciones también tienen que ir dentro del guión teatral. Ejemplo: Caperucita muy feliz y sonriente responde al lobito. Entonces, ¿cómo estaba Caperucita? Feliz y sonriente, y le respondió al lobito. ¿Listo, chicos? Esas son como las partes generales que debemos tener en cuenta en el momento de empezar a crear nuestro guión teatral. ¿Listo? El trabajo de hoy, tenemos 2 sesiones. Entonces en la primera sesión vamos a trabajar esta parte que son los 3 primeros puntos, ya los voy a explicar en el trabajo personal. Entonces, bueno, vamos a observarlo. Ya observamos los 2 videos, estamos muy atentos a la contextualización que les acabo de dar, y ahora es el momento de escribir nuestro guión. Para ello no debes olvidar los pasos que mencionó la profesora. Entonces, ¿cuáles pasos son? El título de la obra, las escenas, los personajes, el diálogo y las acotaciones. O sea, estos 5 pasos que coloqué acá en amarillo, usted los tiene que tener en cuenta, y las acotaciones también. ¿Listo? Esos 5 pasos los debe tener en cuenta en el momento en que empieza a crear su guión teatral. Esta actividad vas a realizarla en la guía de Word. Yo les voy a publicar en este momento la guía, y vamos a hacer en la primera sesión el paso 1 y el paso 2. En la segunda sesión realizaremos el paso 3 y el paso 4. ¿Listo? Entonces, bueno, chicos, antes de pasar a revisar lo del guión teatral, quiero mostrarles el guión de una obra teatral, ¿sí?
para que nos podamos guiar cómo podemos hacer el de nosotros. Entonces, guión de Caperucita y el lobo feliz. A ver si está. Bueno, acá está Caperucita, la verdadera historia de Caperucita Roja. Bueno, entonces vamos a mirar uno de estos y con eso nos vamos a guiar. Entonces, el título, la verdadera historia de Caperucita Roja. El autor, ¿quién es el autor? En este caso el autor serían ustedes, porque ustedes son los que van a escribir la obra. Escena 1, entonces el narrador. Recuerden que ya en la clase anterior habíamos visto los elementos que hacen parte de una obra teatral, ¿verdad? Entonces, el narrador, entonces se dirige al público diciendo, da como la apertura. El narrador va a dar la apertura para la obra. Entonces, bienvenidos a esta obra teatral en la que expondremos, bueno, sí, y ahí ya da como la apertura. Eso lo ven escribir. Y aquí, pues ya empieza el diálogo de los personajes. Entonces, el narrador da el ingreso al personaje y empieza entonces el personaje a actuar, Caperucita, Lobito, Caperucita, Lobito, Caperucita, Lobito, y así sucesivamente. Caperucita, Lobito. Escena 2. En esta escena es narrada por el narrador, ¿sí? Esta no es ni por Caperucita ni por el lobo. También tienen que tener en cuenta eso, ¿listo? Y ya, y así sucesivamente van creando ustedes su historia. ¿Listo, chicos? Entonces, nada, pues espero que les vaya muy bien. Cualquier cosita estoy ahí pendiente para dar indicaciones, ¿vale? Un abracito para todos y nos vemos en la sesión.